¿Corte? Ah, vamos a seguir con el otro tema. Sí, porque vamos a hablar de un gran tema ahora, que mientras Margot les da... Yo me la comí toda. Las 3 etapas del amor, Margot. Wow. Es que es verano, el verano trae amores veraniegos, la temperatura hace como que todo esto se convierta en algo soñado, como que estuviéramos en una película. Yo encuentro que han tenido amores de verano así apasionados, locos. ¿Y quién no ha tenido amores de verano? Yo creo? Sí, Más finalmente chicas, sí. es una época donde hay calor, hay temperatura y no lo Menos dice, ropa. la ciencia lo dice, que efectivamente uno tiende a enamorarse más durante esta época. Oye, más calor, como dice la Yamila. Yo creo que los amores de verano igual son un poquito más, o al menos yo experimenté más en la juventud, cuando uno Claro. está en la Ah, universidad o en el colegio. O en la playa y que te Sí. quedas enamorado del Y chico te en la playa. enamoraste y se te acabaron las vacaciones, tus papás te llevaron amarrada de vuelta a la ciudad y ahí quedaste con el corazón destrozado por el amor de verano. Sí, ¿O son no? los amores de verano, de cuando éramos chiquitos. Me acuerdo de esa película. ¿Se acuerdan Mi Primer Beso? Sí. ¿Esa película? ¿El tuyo? ¿Eso es un amor? No, el mío Ah. fue en Uruguay en un verano. Mi El primer mío beso. también, No, el mío también en la mi playa. primer beso fue en ¿También? Argentina. Ah, mira. Argentina, yo veraneaba siempre en Argentina, en el sur de Argentina, y era terrible porque después tenía que dejar al argentino ahí y habían cartas nomás. Oye, vamos a ver un video a raíz de este tema. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Es como entre vergüenza y enamoramiento en esa Pero situación. igual que ¿ah? rico que alguien te cante así. ¿Han hecho alguna locura de amor alguna vez? Una que otra. A ¿Te ver. acordás? ¿Puedes compartir alguna? No. Ay, pero Margot. Pero Margot está tan Están seria hoy enterradas día. ahí en mi diario de vida, en ¿En alguna serio? parte. Ahora, uno quiere siempre que el amor mantenga la chispa. Tú dices, claro, se acaba el verano, se acaba el amor, porque muchas veces son amores de playa, entonces no viven ni siquiera en los mismos lugares. Pero el amor tiene etapas. Y lo que uno siente en esta primera de enamoramiento y después las que vienen, es un tema que avala la ciencia. Es bien poco romántico, pero la verdad que estamos condicionados por la ciencia y todo tiene una explicación, incluso esos sentimientos de los amores de verano. Y lo vamos a abordar aquí en el programa con María Teresa Barbato. Ella es bióloga y experta en emparejamiento humano, Ya estuvo con específicamente nosotros. el nuestro de los seres humanos. Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, María Teresa? Bienvenida nuevamente. Gracias por la invitación. Todo este amor que vivimos en el verano, toda esa cosa maravillosa, está explicada por la ciencia. Sí, pero es algo bueno, porque así Sí. tenemos un poquito más de información y nos podemos también tomar conciencia de lo que nos pasa. Nos Otra vez pasa algo- Tomamos conciencia como de las banderas rojas Exacto. y las verdes, como para saber qué sentir con la gente. Es científico, entonces. Sí, por supuesto. ¿A nivel de corazón o de cerebro o de ambos? Ambos, en realidad, no hay una dicotomía como corazón o emoción versus racionalidad, está todo unido para generar alguna conducta, pero es verdad que desde Platón esa como dicotomía se lucha, pero hoy en día sabemos que las emociones son las principal ponderado para tomar una conducta o una decisión. ¿Y qué tanto influye el calor, la temperatura, el ambiente en general para que en esta época nos enamoremos más y tengamos estos locos amores de verano? Sí, obviamente el ambiente es sumamente importante para cambiar de repente de estrategia de emparejamiento. Por ejemplo, si la cosa está muy loca, post pandemia, se sabe que hay un periodo mayor de incertidumbre y probablemente no queramos invertir en una relación a largo plazo y nos guste un poquito más el sexo casual. Y al revés igual, si estamos un poco, ¿no es cierto?, en un ambiente más estable, quizás nos quedemos a invertir en una relación más a largo plazo. Ocurre como que
se eleva un poquito la cosa en verano. Y en las primeras etapas del amor uno siente como esas mariposas en la guata, como el corazón agitado. ¿Eso tiene alguna explicación química o qué es lo que pasa? ¿Por qué uno se pone tan nervioso? Ay, O gente que se pusieron a pone... Chayanne, me encanta. También es fan de Chayanne, muy bien. También soy fan de Uno se pone como roja, de repente yo me acuerdo cuando era más chica me ponía roja, hasta el día de hoy me Y la pongo mariposita en roja. la guata también. Eso. Bueno, las mariposas en la guata no les quiero matar la ilusión, pero tiene que ver un poquito con la adrenalina. Cuando estamos con mucha adrenalina, lo que ocurre ahí es que se nos forma una sensación de fatiga, y es esa sensación de fatiga porque la glucosa está ahí bien full, es que nosotros sentimos esas mariposas en el estómago. Pero es verdad que hay algo, hay un marcaje en el amor romántico que uno cree que hay algo ahí que es distintivo o distinto, porque las mariposas en el estómago, no las sentimos con los amigos, con los familiares, lo sentimos obviamente con un Oye, amor pero ¿y más tampoco romántico. de repente con un touch and go o sí? Sí, por supuesto que sí. O sea, siempre que, se sienten. Tenemos que pensar que nuestro cerebro de repente está check, y independiente el nombre que uno le ponga, ya la hormona y los neurotransmisores empezó a fluir, o sea, el Sí, cerebro... eso es automático. Claro. Y no siempre sucede, ¿ah? Sí, pero de repente uno dice, no, es una cosita más, perdón, hay un fact friend o una cosita, un touch and go, pero el cerebro no le importa eso, ya partió con todo, con su dopamina y otras hormonas que ahí podemos... Oye, María Teresa, es cierto que, bueno, existen 3 etapas o etapas del amor invisible. Veámoslas, tenemos una gráfica para que vayamos conversándole y también nos vayas contando, porque estaría primero la etapa del enamoramiento, después la etapa del amor romántico y la etapa del amor maduro. ¿Qué significan estas etapas? ¿Cuándo las empezamos a sentir? ¿Y cuáles son estas fases? La primera la podemos llamar también como impulso sexual, y es donde nosotros decidimos de un mercado de gente quién nos gusta. O sea, las personas no se aparean, perdón por decir esta palabra, pero yo la uso como... no se aparean de manera random. O sea, yo llego a un lugar, sea en una aplicación de Tinder o sea un bar, y mi cerebro es capaz de generar una escala de esta persona me gusta más que otra, y ahí voy. Y sería ahí el impulso sexual. Generalmente hay muchas hormonas más estrogénicas, está el estrógeno, la testosterona, ahí guiando un poco lo que uno dice que en realidad no está mucho en la cabeza, porque todavía no se activa lo que vamos a ver en la segunda etapa, sino es algo ahí más físico, lo que está ocurriendo en la primera etapa del amor. Luego sigue la segunda, que es el crush, como tú muy bien dijiste, se le llama enamoramiento o también se le llama atracción romántica, que es aquí donde el cerebro empieza a funcionar. Empieza primero una anfeta natural que se llama feniletilamina y nos dice al cerebro, vamos con la dopamina. Y la dopamina está encargada de la concentración, de la motivación. Entonces aquí la función evolutiva es, acá voy a luchar por conquistar. Oye, pero esa concentración es para el puro hombre o mujer o la persona que te guste, porque uno está todo el día pensando en esa persona y no te puedes concentrar muchas veces en el trabajo, en el estudio, porque estás 100% con la concentración puesta ahí. Exacto, es una obsesión que se produce, digamos, de manera un poquito natural. De hecho, hay analogías hasta con la adicción a las drogas, porque la dopamina también se activa con muchas drogas. Y ahí empieza un sistema de recompensa, que es como yo quiero hablar con esa persona, quiero obtener un feedback de esa persona y quiero obtener conexión emocional. O sea, estoy como en un periodo de lucha en el fondo y mi cuerpo así lo siente y por eso de repente no puedo dormirme si no contesta el WhatsApp, o estoy en un insomnio así severo. Dejo de hacer las cosas que yo antes, y ahí esto es muy interesante porque yo dejo de hacer las cosas que yo hacía antes por gustarle al otro. Por ejemplo, si al otro le gusta escalar, bueno, vamos a escalar. Ay, sí, hay mujeres que se adaptan a eso. Sí, Total, uno ¿quién se no lo empieza ha a adaptar. hecho? O una música Sí, que todas a la él le hemos gu- hecho, ¿verdad? Sí, o una música que quizás no me gustaba tanto, ahora la escucho de otra manera, o me recuerda a él. Uno intenta en el fondo como adaptarse a esa conquista. Convertirse en la persona ideal para Idea, el otro. exacto, claro. porque estoy en una lucha por, digamos, aparearme. Y ahí también pasa, no sé, a mí me ha pasado, voy a ser honesta, pero como mandáis el WhatsApp, estáis súper entusiasmada, no te contestan, pasa 1 hora, pasan 2 horas y ya empezáis como a odiarlo, después lloráis, después decís no, lo voy a bloquear, después lo desbloquea, y así una emocionalidad completamente desbordada, ¿no? Es muy entretenido lo que estáis diciendo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque antes, cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, o quizás nuestros primos, los bonobos, los chimpancés, no tenían esto.
Entonces nosotros generamos esta como obsesión porque en el fondo nos queríamos asegurar de poner la energía en una persona. Pero hoy en día la cosa es muy distinta. O sea, yo tengo 24/7 y quizás esa etapa, hasta filósofos lo plantean que quizás no es funcional hoy en día, porque obviamente estar narcótica 24/7 con el celular. Una locura. Es distinto a lo que pasaba, que tú tenías una guerra, estabas en una colisión y bueno, recordabas que alguien estaba ahí para ti. Pero no tan ahora- lejos, yo en Osorno, ponte tú, tenía una ventana que daba como a una calle céntrica y yo me paraba en la ventana, a veces me paraba que no se me viera la cabeza, pero los puros ojitos a ver si pasaba el que me gustaba. Con esos Ahora, ojitos de sí. muñeca que tenemos, Sí. muero de amor. Está pasando el que te gusta, actúa normal. ¿Y qué pasa con la etapa número 2, el de la etapa del amor romántico? Que también he visto mucho en internet y en redes sociales como un poco esa condena al amor romántico. Como dicen, ay, dejemos de lado el amor romántico. Es que cuando hablamos de amor, nosotros estamos hablando de las 3 etapas. Lo que hace la ciencia es intentar categorizarlas para uno poder estudiar mejor, pero en realidad probablemente tú te puedes sentir un impulso sexual y el tiro te puede estar apegando a esa persona. Entonces, no es que esto se produzca como un manual, cerrito, claro. claro, que uno vaya escalando cada etapa. Ya. Tu cerebro en realidad está probablemente tipo mosaico, fluyendo desde el sexo, igual libera oxitocina, que también se libera en el apego. Entonces, todo esto está ocurriendo probablemente al mismo tiempo, pero obviamente es muy difícil que quizás tú te apegues o confíes en alguien, que es ya la 3ª etapa, que es donde es una etapa que tiene como función evolutiva quedarse a cooperar, y no solamente es del amor romántico, nosotros también tenemos apego con nuestros vínculos, compañeros de trabajo, familiares. Entonces, cuando uno estudia el amor, también estudia el apego, y se estudia en realidad como todas estas 3 partes. Entonces, es verdad que la cultura siempre nos ha llevado siempre a la 2ª etapa, que es como chuta, si no me siento como intensificada en esta narcosis del amor, bueno, no estoy enamorada, y en realidad probablemente uno está ya pegada en una relación, por ejemplo, no sé, de más de 4 años, más de 5 años, probablemente ya hay un apego, y el apego también es amor. Entonces tenemos que... hay ahí una confusión de repente, que la cultura también abarca mucho, por ejemplo, el gallo que te va a buscar al aeropuerto de manera narcótica, Es y es como, demasiado. eso es amor, y en realidad O es chuta, demasiado. habría que pensar, o sea, esa persona está dejando como, si uno lo ve como en la psicología, esta persona está dejando toda su vida de lado por darte atención a ti. O sea, hay cosas que en Un realidad... poquito Para obsesivo. todos los Exacto. gustos. ¿Y por qué en esta época del enamoramiento, del amor romántico, uno hace locuras por amor? Bueno, ¿Hay algo que se bloquea, que no te deja pensar claramente o qué? Porque hay veces que uno hace cosas y dice, ¿qué? sí, lo que cambia mucho tus intuiciones morales. Entonces, en el fondo, tú ponderas, que yo siempre pongo el ejemplo de los viajes, que los viajes un poco lo mismo hace el cerebro, que tú viajas, no sé, al sudeste asiático, suponte con tu pareja, y te la pasaste vomitando todo el botecito al llegar, pero después ves las fotos y tu cerebro recuerda todas las cosas positivas. Oye, la pasé muy bien y todo, y te olvidas de que quizá el viaje fue terrible. O la Un mocha, poco lo mismo la pasa- mocha que uno tuvo en el o la viaje, mocha que con... eso es típico. Eso es clásico. Entonces lo mismo pasa un poco con cuando estás enamorada de esta persona, tú la tienes en un pedestal, él es la persona más deseable del mundo, y todas las cosas negativas, el miedo, la ira, se bloquean. Entonces tus intuiciones morales o lo que está ocurriendo, todo es positivo hacia esa ¿Y persona. cuándo empezamos a pensar y a ver ya los primeros síntomas de que algo no me gusta, los primeros defectos, que no era tan maravilloso? ¿Esa es la 2ª etapa? No, es la 3ª. Es la tercera. Ya cuando está pegado, porque uno no puede vivir con este gasto de energía. Hay gente que sí lo hace, sobre todo cuando estamos en bucles de relaciones tóxicas, uno vive un poco con esta dopamina constante. Pero tú ya cuando pasas en una relación de apego, ya hay una confianza de que el otro va a cooperar contigo. Cuando hablo de cooperar es que te va a entregar ciertos recursos emocionales o ciertos recursos tangibles. Entonces, cuando tú ya tienes eso, empiezas un poquito, la cosa vuelve a la normalidad y empiezas a ver su defecto, y ahí puede que nos vaya bien o que nos vaya mal. Por eso se aconseja que pasados los 6 meses o el año de una relación uno tome decisiones importantes, porque un poco ya se nos baja el estado dopaminérgico que estaba en la 2ª etapa, y ya tenemos un poquito más de confianza con la 3ª. Y también podría ser un buen consejo no tomar decisiones, no sé, yo lo voy a decir en mi caso, yo en mi primer matrimonio, yo a los 3 meses ya estaba viviendo con esa persona y estaba en dopamina totalmente, Claro. entonces probablemente mi toma de decisión Claro. no fue racional. O ¿Con no Roberto esperé. cuánto tiempo? Espera. No, Roberto, pololeamos puertas afuera 5 años.
Sí, muy distinto, muy distinto. Pero yo me acuerdo, más joven, no sé, 23, 24 años, muy jovencita, y haber dicho, ya, me voy al tiro a vivir con él y después me caso. Y todas las decisiones muy encima, entonces también eso puede interferir quizá en una toma de decisión un poco más centrado, ¿no? Sí, de hecho ahora siempre hay una crítica a los millennials que no se toman como en serio el amor y yo quiero defender un poco ahí yo soy Defiéndalo. older millennial, pero en realidad lo que uno hace es que sí se toma en serio el amor porque tú estás dejando un periodo de precompromiso donde pruebas a la otra persona. Y antes, probablemente nuestras bisabuelas o antes, Claro. el inicio del amor era el matrimonio y ahora tenemos más libertad y sobre todo con la incursión de la mujer en el trabajo, tener más libertad de elección y de tener ese periodo de precompromiso, probar a las personas también con el sexo, que el sexo también nos puede decir mucho de una persona y de ahí elegir si me voy a quedar con esa persona. Y lo otro, darle el mensaje a la gente que uno se va a enamorar múltiples veces y que eso coincida con un proyecto que yo tenga o con la culturalidad del amor, es distinto. Como que de repente no hacemos match con eso y de repente sí. ¿Y en qué etapa es donde la gente empieza a cuestionarse también los términos de las relaciones, ¿cierto? Es en esta etapa donde la gente uno dice quizás ya no hay que continuar en este camino, como tú decías que al año, a los 6 meses se toman estas evaluaciones, pero la verdad, ¿depende de algo más químico-físico o son O más otros factores? racional. Mira, esa pregunta es muy buena porque en realidad tú tienes dos opciones que hacer con esta información. Probablemente cuando tú ya estás muy apegada a una relación y quizá esa persona ya no te atrae como antes, el cerebro obviamente está buscando aparearse con otra persona, eso ocurre naturalmente. Entonces tú con esa información puedes hacer las dos opciones. Mi cerebro siempre va a reaccionar así, voy a poner dirección para quedarme o irme quizá en lo más naturalista, que también pasa, es como no, siempre voy a ser así y voy a cambiar de pareja. En realidad, como que no hay una respuesta, pero mucha gente le funciona, por ejemplo, cambiar el contrato de la relación, explicitarlo y decir, voy a estar ahora en una relación abierta, y otras personas en realidad dicen, ¿sabes qué? Estoy bien con lo que tenemos y me quedo, pero igual hay que ser consciente que nosotros somos monógamos seriados. Entonces que vamos a estar buscando igual enamorarnos de otra persona y vemos los costos de estar, o sea, hay cosas que suceden constantemente en nuestra mente y de hecho, cuando estábamos ovulando, que hablábamos también la vez pasada, a mí me dan más ganas de salir. Sí, a mí me dan más ganas el de título salir. de monógama serial me viene súper bien. Yo los asumo propio. Ahora, en esta tercera etapa entonces es cuando realmente vemos con un filtro más de realidad Sí. a nuestra pareja Sí. y evaluamos si nos gusta o no nos gusta y empiezan las dudas también, Sí, si pues- seguir o no seguir invirtiendo en la relación. Es súper difícil porque hay una inversión bien grande, entonces por eso es tan difícil también terminar las relaciones, porque yo invertí y hasta quizás quise modificar el comportamiento de esta persona, las cosas que no vi, la intento de modificar en algún momento, entonces terminar una relación de apego también es difícil, así como lo es terminarlo en el crash, en la segunda etapa del amor. O sea, porque imagínate, tú gastaste, pusiste atención en una persona todo el rato y olvidándote también de tus otros nichos. Probablemente de tu amistad, de tu familia. Entonces, cuando eso no resulta, obviamente hay Frustración. Hay una frustración. ¿Cuándo Ahora, es yo no una sé si relación esta- de, perdón, cuándo es una relación madura? ¿Cómo se define? ¿Cómo esa transición del romántico al maduro también? Sí, en el fondo una relación madura se puede definir ya con una relación de apego en el que los dos tienen las cosas claras, las positivas y las negativas y quizás que hay proyectos que han abordado también juntos y que se pueden adaptar a ciertas situaciones. Eso se le llama también una relación más madura donde tenemos, en el fondo no estamos en ese estado constante ya de narcosis, pero uno puede igual fluctuar de una etapa a otra. No es que llegue al apego y nunca más voy a sentir impulso sexual. Uno puede ir, ¿no es cierto?, fluctando en estas etapas constantemente. Oye, ¿y qué pasa con las parejas que ya llevan muchos años juntos? 30 años juntos. ¿Ellos están siempre en esa tercera etapa o hay una cuarta etapa cuando ya aceptamos al otro, cuando ya entendemos sus defectos, sus virtudes, Es lo como ponemos en una amigos. balanza Sí, eso te iba a y decir, que quedamos vuelven casi tranquilitos? amigos. Sí, ahí igual es lo que ustedes dicen, o sea, puede haber una opción de que esa persona pasa a ser un familiar tuyo y eso se ha estudiado, por ejemplo, con estudios de microorganismos, huele igual que tú, tiene la misma, porque come parecido a ti en la casa, entonces es como una persona igual a ti. Y una persona igual a ti sexualmente obviamente disminuye como el impulso sexual, porque es como alguien igual a ti, hasta en el olfato tú decís como no.
Pero obviamente hay una afiliación y hay grandes ganancias de tener un compañero de vida a largo plazo y eso nos ayudó, por supuesto, a ser los humanos que somos hoy en día. ¿Hay alguna cifra que se maneje como del desamor, ponte tú? O sea, ¿cuántas parejas caen en desamor? Oh, ¿O es muchas. O posible? sea, de hecho, no me atrevería a decir porcentaje, pero sí hay un importante, sé que es delicado quizás decir el término, pero hay un importante, hartos suicidios también que se producen por desamor. De hecho, lo podemos ver quizás en la cultura pop, uno cuando ve las canciones quizás de los 90 o los 2000, de repente su Whitney Houston, su Amy Winehouse, vemos canciones que son de desamor, que caen en un hoyito profundo y que no salen. Ahora, gracias a Dios, tenemos nuestra Shakira, Miley Cyrus, que logran servir. Pero Son como el antes otro no se lado. hablaba tampoco mucho de estos temas, entonces se confundía también con trastornos de la personalidad, porque es verdad que cuando estamos en un estado de narcosis, se comparan mucho de los mecanismos que están ocurriendo en nuestro cerebro con la manía de la bipolaridad, con la ansiedad, Qué porque es muy importante fuerte lo que estamos... Lo que tú mencionas, en ese caso, qué importante conocer, incluso para contrarrestar esta primera etapa con todas estas hormonas que dan vueltas, tener claro los mitos y realidades de las relaciones, porque hay algunas cosas, y tenemos aquí también una gráfica para verlo, que las damos por ciertas, pero ¿tenemos todos una media naranja? ¿Existe eso? Tenemos muchas medias naranjas. Muchas Qué medias buena naranjas. noticia. Ya. Qué buena noticia. Buena respuesta. Y Cosa el de otro mito buscarla o bien, realidad. Los Igual yo creo que polos- somos una naranja completa, cada uno. Sí, por supuesto, es Sí, verdad. un choque de naranja. Sí, es es verdad. verdad. Sí, es Los cierto. polos opuestos se atraen, ¿es verdad? Eso tiene que ver con lo que hablábamos de la selección sexual, que probablemente a mí alguien muy igual a mí, que vive conmigo, que te come lo estaba mismo, diciendo. no me va a gustar, pero sí me va a gustar alguien que sea probablemente genéticamente distinto a mí, y esto tiene que ver hasta con lo que pasó con la pandemia, porque alguien genéticamente distinto a mí nos puede salvar de los microorganismos porque tenemos distintos Es sistemas verdad. inmunes. Sé que lo estoy diciendo pésimo, perdón a todos los microbiólogos, no, pero no. tiene que ver con un poquito Pero es de eso. interesante. Y tenemos un tercer mito o realidad. ¿En una relación la pasión debe ser infinita? No, por supuesto que no. Hay bucles, puede que ya otras cosas se ponderen en la relación y es por eso muy importante hablar de estos temas porque la cultura nos ha enseñado que el amor es solo la segunda etapa de narcosis y en realidad es la etapa que de repente más nos perjudica a nivel de ansiedad y de salud mental. Oye, hay Yo que te tener quiero una buena vida proponer, sexual, perdón, hay que nena. tener una buena vida sexual, pero también esa gente que anda diciendo, pero tú no lo haces 5 veces a la semana, entonces tu matrimonio fracasó, o tú no lo Ah, haces. sí, A mí me carga esa claro. gente, Sí, como que no te lo imponen condenan, alguna no. cifra. Pero el que lo dice es que le va mal. Nadie, no, si alguien lo dice, no le va mal. Bien cortito, te quiero proponer un tema para una próxima vez. ¿Cómo tomamos la decisión de la pareja? ¿Qué es lo que influye si hay 10 y uno dice ese o esa? ¿Qué pasa en el cuerpo y etcétera? Ya, Para una bueno, te otra quedaste con la Sí, con tarea, la entonces tarea. que te dejamos Calzada. acá. Luciana. Muchas gracias por venir. A usted. Podría dar una clase olvidaremos particular después. Vamos a ir a un corte y volvemos en un ratito. Gracias. No pensé que ese aire inocente